Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el Evangelio de San Mateo veíamos el domingo pasado la narración de los comienzos de la vida pública de Jesús, que inicia con la presentación y actividad de Juan el Bautista, que proclama: yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Yo los bautizo con agua, él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El capítulo 3, comienzo de la vida pública de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y después narra ya no solamente el bautismo de las personas que venían a la predicación de Juan, sino la presentación del mismo Jesucristo. Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: soy yo el que necesito que tú me bautices a mí, y tú acudes a mí. Jesús le contestó: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Bueno, esa palabra justicia es muy frecuente en Mateo. Significa cumplir la voluntad de Dios, que es el verdadero objetivo de la vida del creyente. Aquí es Jesús quien vive su condición de Hijo de Dios, cumpliendo la voluntad del Padre, que a veces se concreta en el cumplimiento de las Sagradas Escrituras en él. Este pasaje del bautismo del Señor siempre ocupa el lugar del primer domingo del tiempo ordinario, con él culmina el tiempo de Navidad. Y en la liturgia de la Iglesia, este pasaje de la vida de Cristo tiene un nexo muy estrecho con otras dos manifestaciones. Es como la Epifanía, la manifestación de Dios al mundo. La Epifanía, la visita de los Reyes Magos, el bautismo de Jesús y las bodas de Caná. Como dice la liturgia de las horas del 6 de enero, hoy la Iglesia se une a su esposo celestial. Estamos hablando de la visita de los magos y la liturgia habla de las bodas. Porque Cristo purifica a la Iglesia de sus pecados en el Jordán. Los magos acuden con regalos a las bodas del Rey y los invitados se alegran por el agua convertida en vino. Benedicto XVI explica desde el punto de vista litúrgico que el bautismo es entonces, junto con la Epifanía y con Caná, como el misterio de la manifestación multiforme de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: la tradición latina identifica esa manifestación del misterio con la visita de los magos al niño Jesús en Belén. Y por tanto lo interpreta sobre todo como revelación del Mesías de Israel a los pueblos paganos. Se cumple la profecía del Antiguo Testamento del profeta pagano que lo contrataron para que maldijera al pueblo hebreo, y no solo no lo maldijo, sino que lo bendijo 3 veces. Y la bendición final era: veo una estrella, que precede el anuncio del Mesías. En cambio, la tradición oriental, si los latinos celebran la manifestación a los paganos, los orientales, en cambio, privilegian el momento del bautismo de Jesús en el río Jordán, cuando se manifestó, como veremos ahora, como Hijo unigénito del Padre Celestial, consagrado por el Espíritu Santo. Esas son como dos vertientes, lo que decía Juan Pablo II, los 2 pulmones de la Iglesia, el pulmón oriental y el pulmón occidental. Occidente los magos, Oriente el bautismo. Y además, como si fuera poco, está San Juan, que siempre lleva otra temática pues más teológica, y él invita a considerar Epifanía también las bodas de Caná.
donde Jesús, transformando el agua en vino, manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Bueno, regresemos al relato de la escena. Decía Mateo que Jesús se presentó a Juan, que Juan decía que cómo se iba él a bautizar a Jesús, si era Jesús el que tendría que bautizarlo a él. Jesús le dijo que lo hiciera, que había que cumplir toda justicia, y entonces Juan se lo permitió. Dice, apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Bueno, ahí está como gran manifestación, se dice teofanía, muestra de Dios. Vemos al Hijo en oración en las aguas, vemos al Espíritu Santo en forma de paloma y escuchamos la voz del Padre. Parece la Santísima Trinidad que se manifiesta. Pero un punto que vale la pena resaltar antes de todo es lo que hace Jesús en el bautismo. Dice otro evangelista, mientras Jesús oraba. Estos grandes misterios de la vida de Cristo suelen ser misterios de la oración de Jesús. Tú, Señor, nos enseñas la importancia de orar. Ahora que comenzamos el año, es muy importante aprender de Jesús, hacer almas de oración. Estamos aquí de retiro, un grupo pues numerosísimo, que es una muy buena manera de empezar el año. Se nota que hay una gracia de Dios muy grande. Uno ve que el Espíritu Santo se está moviendo y que está suscitando pues muchos deseos de entrega. Esos son los misterios también de la gracia y de la vida de Cristo, que el Señor actúa. Y entonces pues le pedimos ese regalo de ser dóciles a sus inspiraciones, de que toda justicia se cumpla, ¿no? De que estemos muy unidos a la voluntad del Señor. Y para eso orar como Jesús, para buscar la voluntad de Dios y poderla cumplir. Hay un exegeta que llama la atención sobre este punto y señala que los cielos se abren justo cuando Jesús ora. No es como que es casualidad, es como que Jesús los abriera, ¿no? Es una respuesta del Padre a la oración del Hijo. Por tanto, Lucas vincula la teofanía no al bautismo de Jesús, sino a su oración, dice este escritor. Jesús está en oración en las etapas importantes de su misión. Y pues lo vemos a lo largo del tercer evangelio. Después de la llamada a los 12, que también sabemos que la preparó rezando toda la noche, y la curación de un leproso, dice San Lucas, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Capítulo 5. Antes de elegir los discípulos y predicar el sermón del monte, capítulo 6, salió al monte a orar y pasó la noche en oración. No es que rezó un ratico, ¿no? Toda la noche en oración. En medio del esplendor de la misión en Galilea, después de la multiplicación de los panes, cuando todo el mundo lo quería hacer rey, Jesús les dice a los discípulos que se vayan y él se va al monte a solas a orar. El siguiente evento es la transfiguración del Señor en el monte Tabor, al cual subió, y eso lo dice solo San Lucas, al monte para orar. En Benedicto XVI se fija mucho en eso, que la transfiguración es un evento de oración. Y más adelante, en el capítulo 11, una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar. Bueno, todo esto es una serie de eventos que uno se va dando cuenta la importancia que le daba Jesús a la oración. Y no es que no tuviera nada que hacer. Hoy veíamos también cómo andaba, le ponían todos los enfermos, los paralíticos, los endemoniados. Y Jesús tenía una agenda muy llena, pero sabía parar para hacer oración. Primera enseñanza que nos da, la vida de oración. Esto fue tan fuerte, ese modelo para los discípulos, que una vez le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y ya sabemos cómo responde Jesús con el Padre Nuestro, que será el tema central al que llegaremos de la contemplación de la oración de Jesús y su bautismo. Finalmente, Lucas describe la conmovedora oración en Getsemaní, capítulo ya 22, donde se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba. Lucas lo presenta como los mártires, así mueren los mártires, de rodillas, ¿no? Como Esteban.
Otros lo presentan postrado, como en los Salmos. Hasta que muere hablando con su Padre desde la cruz, donde capítulo 23, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, la vida pública de Cristo, uno puede mirar el Sermón del Monte, sus enseñanzas, pero podríamos ver, la gran enseñanza de Jesús es que enseña a orar, que siempre está rezando, siempre está en diálogo con su Padre. Nosotros como cristianos, pues tiene que ser como parte fundamental de nuestro ADN, la vida de oración. Señor, ayúdanos a ser almas de oración. Siempre me ha llamado la atención una enseñanza, un consejo que daba San José María para el apostolado. Decía: si no lográis que los chicos sean almas de oración, habéis perdido el tiempo. Como todo lo que buscamos es que la gente y nosotros mismos, en primer lugar, seamos almas de oración. A eso venimos. Por eso estamos aquí reunidos delante de Jesús sacramentado, haciendo oración con el Evangelio. Por ese motivo, Benedicto XVI explica que el significado pleno del bautismo de Jesús, que comporta ese cumplir toda justicia, se manifiesta solo en la cruz. Jesús le llama a la muerte en el Calvario su bautismo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, dice, cuando ya había sido bautizado por Juan. Entonces, el bautismo de Juan era como una presentación pública para preparar aquel bautismo definitivo que era la muerte en el Calvario, donde se cumple toda justicia, donde se nos perdona el pecado, donde se nos redime. El bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad. O sea, cuando Jesús se sumerge en aquellas aguas, está diciendo: Padre, en 3 años voy a estar sumergido en el abismo de la muerte, ¿no? Hágase tu voluntad. Y ya son 3 años de irla aceptando. Ahora, cuando sale de las aguas, es como un anticipo de la resurrección. Ese es el significado del bautismo. Nosotros, pues como es con el agua vertida en la frente, pues no se nota tanto, pero el sumergirse, la inmersión en el agua es desaparecer de la vista, como morir, y luego volver a aparecer es como resucitar. Por eso San Pablo dice: fuimos muertos con Cristo para resucitar con Él. Y entonces así se entiende también que la voz del cielo, este es mi Hijo amado, es una referencia anticipada a la resurrección. Y ese es el motivo por el cual Jesús llama bautismo a su muerte. Bueno, ahí hay varias cosas para mirar, pero fundamentalmente nos podemos quedar en lo que dice el Padre. Cuando sale Jesús y baja el Espíritu Santo como paloma: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es una gran revelación. Jesús ora, ofrece su vida, acepta la llamada a dar la vida en redención por los hombres, y el Padre hace pública su filiación. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, este es un punto muy importante porque muestra la clave de nuestra vida. Y nuestra vida es que nosotros somos también hijos de Dios. Por eso lo de la oración: Señor, enséñanos a orar. Cuando vayan a orar, digan: Padre. Esta es la gran revelación. Dios es un Padre. Dios es mi papá. Aprende a tratar a Dios como tu Padre, nos dice Jesús. Porque yo te he hecho hermano mío y por lo tanto hijo suyo. La filiación divina adoptiva. Hay distintas maneras de entenderla. Los orientales hablan mucho de divinización. Los occidentales hablamos más de adopción. Y San José María entra en esa línea de filiación divina adoptiva. Dios nos adopta. Ahora, es una adopción distinta porque nos hace hijos verdaderamente. No es simplemente que nos acoge y nos ingresa en su familia, sino que nos hace otros hijos. En realidad, no es que nos agregue a la familia, sino que nos hace otros Cristos. Ya eso es un nivel de profundidad muy grande del nivel de filiación que nos da. Lo que se dice, ahora que se va a poner de moda de nuevo el Concilio Vaticano II, porque el Papa León va a empezar a explicarlo en las audiencias, en la Gaudium et Spes dice que somos hijos en el Hijo. Y no es simplemente un modo de decir, sino que es una teología muy profunda. Lo que dice San Pablo, ¿no? No soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí.
sea, yo soy otro Cristo. Jesucristo, José María ahonda en eso, ¿no? Somos otros Cristos, podría decirse, pero más aún, el mismo Cristo. Y por eso soy hijo, porque si soy Cristo, soy hijo, soy el Hijo de Dios. Dios habita en mí. Claro, esto es una riqueza, una profundidad, una grandeza, tanto que San José María dirá que este es el fundamento de la vida espiritual del cristiano. Por ahí se habla ahora de la autoestima, que hace mucha falta y como que mucha gente tiene dificultades así de salud mental o de, no sé, estima, etc. Pues la máxima autoestima es esta: soy hijo de Dios, ¿no? Pues ¿qué más quiero? ¿No? Pues puede ser que no tenga plata, puede que esté enfermo, puede ser que esté sin trabajo, bueno, las dificultades que quieras, pero Dios es mi Padre y con Él todo tiene solución, o al menos Él le da sentido a lo que Él quiera que comparta con Él en su cruz. Regresemos al relato de la escena. Jesús se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos, el Espíritu de Dios bajó como una paloma y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, contemplamos antes que Jesús nos enseña la oración de hijos. El guión del retiro nos invita a considerar que nosotros, al ser bautizados, recibimos allí con el agua el don del Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios. El Papa Francisco insistía mucho en que uno debería celebrar el aniversario del bautismo, quizá más que el del cumpleaños. Y hacía como esa pequeña escena de test, de examen. ¿Quién se acuerda el día de su cumpleaños? Bueno, es el día del nacimiento, pues todos nos acordamos y la gente sabe el signo zodiacal, que es una tontería. Bueno, pero y el día del bautismo, y dice, ay, a ver, yo me acuerdo, ¿no? Pues es valorarlo. San José María, como ustedes sabrán, recibió de regalo, y cuando después de la Guerra Civil Española, que los pues marxistas y tal acabaron con todo lo que fuera cristiano, si pues ellos hubieran sido, pues hubieran acabado con todo. En concreto en Barbastro, en la catedral, cogieron hasta la pobre fuente bautismal y la tiraron a la quebrada. Pues era... Y entonces otro obispo dijo, pues se ve que consultó que si quería recibirla, y dijo, encantado, y la reconstruyeron, y es la que está como pila de agua bendita a la entrada de la iglesia prelaticia, ahí en Roma. Entonces San José María le tenía mucha devoción, y la besaba, y decía, aquí me hicieron cristiano. Otras veces decía, aquí vino la Santísima Trinidad a habitar en mi alma. Bueno, es una buena devoción que nos puede servir, tenerle devoción a la pila bautismal. Algunos de ustedes quizá fue hace muchos años, ya usted sabe dónde está esa pila, pero el que pueda tener más o menos cierta cercanía o tal, pues decir, Señor, efectivamente, qué regalo tan grande haber sido bautizado, haber recibido lo que dice el catecismo, la gracia bautismal. En primer lugar, el perdón del pecado original y una relación especial con cada una de las personas divinas, hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, otros Cristos, templos del Espíritu Santo, los dones y las virtudes del Espíritu Santo. Además, miembros de la Iglesia, y como si fuera poco, que este es un tema importante del cual no se habla mucho, sacerdotes, el sacerdocio común de los fieles, que es el que hace que todos los laicos puedan pues santificar su vida ordinaria. Que no es un sacerdocio igual al ministerial, es una diferencia esencial, no solo de grado, pero que los une a Jesucristo, y por eso presentan en la Eucaristía el pan y el vino que representan ese trabajo que hacen. Bueno, daría para mucho pues toda la teología del bautismo. Pero esa filiación divina, que decíamos es el fundamento de nuestra vida espiritual, ese ser hijos de Dios, que Jesucristo nos haya hecho hermanos suyos, es el fundamento de la llamada a la santidad. Todos, por el solo hecho de estar bautizados, estamos llamados a la santidad. Es una consagración, ¿no? Que nos incorpora a Cristo y nos invita a ser otros Cristos. Claro, uno a veces como que va diciendo esas palabras y se acostumbra, o puede ser un ritornelo, pero es ser santos, esa es la llamada. Cuando es a adultos, hay algunas tradiciones donde se dice, ¿quieres ser santo? Sí, entonces te bautizo. Es como una condición. Si no quieres ser santo, pues ¿para qué te bautizas? Más o menos viene a decir, es que es un compromiso muy grande.
Y es lo que queríamos meditar aquí contigo, Señor. ¿Por qué he llamado a la santidad? Porque soy hijo de Dios, porque debo estar a la altura de ese compromiso. Eso se dice, o se decía pues antes, en las familias reales, que había que estar a la altura del abolengo, ¿no? A la altura de la dignidad real. Pues la verdadera dignidad real es la realeza divina, ser hijos de Dios. Entonces, saber, Señor, soy hijo tuyo, soy otro Cristo, quieres que sea santo. Y entonces ya se ve de otra manera la vocación cristiana. No es no pecar. Es una visión muy triste del cristianismo pensar que uno vino a la iglesia para no pecar. Pues somos pecadores. Dice la Escritura que el justo peca 7 veces al día y por eso le pedimos perdón al Señor en la confesión. Pero no es simplemente como ahí, ir tirando y no hacer demasiadas cosas muy graves. No, es una aspiración a la excelencia, a la santidad, a ser otros Cristos. Estamos llamados a cosas grandes y el hombre como que tiene esa querencia, ¿no? Esa búsqueda de la grandeza, de la excelencia, de la perfección, o huir de la mediocridad, y por eso pues se entienden las conquistas o los grandes retos y lo que se ha logrado en el desarrollo de la sociedad. Pero la más grande conquista es la conquista de la santidad, que está, de entre otras cosas, nos supera, y por eso Dios nos da su gracia, nos da su ayuda para lograrlo. Jesús es además el modelo. Por eso dice en la Escritura, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí las virtudes. Y por eso miramos el Evangelio, para aprender de él a entregarnos hasta la muerte, para ser generosos, para cuidar a los pobres, a los enfermos, para ser servicial, para lavar los pies a los demás, para ser sus esclavos. Y para decirle al Padre que sí a todo lo que nos pida hasta la vida entera. Es modelo de filiación y modelo del trato con Dios Padre, como hemos visto hasta ahora. Dios es nuestro Padre y vela por cada uno de nosotros como si fuéramos hijos únicos. Por eso es tan importante la vida de oración, para recordarlo, para venir y hablar con Él, para contarle nuestras cosas, para pedirle su ayuda, para preguntar qué quiere de nosotros. Y Él habla, y nos muestra, y nos empuja, y nos acompaña, nos aconseja, nos sugiere, a veces con unas palabras fuertes, otras con una luz del Espíritu Santo al leer el Evangelio, otras como que uno tiene una intuición. Hoy veía una cosa pequeña, una familia que cuando llevar al niño a este colegio que conviene, hasta que pasaron unas semanas y de pronto un día la señora se levanta, hoy he visto, el niño se va para el colegio. Bueno, el Espíritu Santo me lo dijo, yo llegaría el momento y llegó, no sé cómo, y pues una decisión tan sencilla como cambiar de colegio y ir a este colegio que puede ser mejor. Otra será confesarme, otra será hacer esta labor apostólica, otra será romper con este camino que no me lleva a Dios, dar este paso en la vida espiritual, empezar a ir más a misa, o hacer más apostolado, o trabajar mejor, o ser mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo, mejor esposo. El Señor, en ese trato íntimo de la oración, pues nos va marcando el camino y nos va llevando lejos. La actitud de abandono en Dios es necesaria para una seguridad afectiva y real en un mundo incierto. Es un mundo difícil, con retos, con perspectivas, con circunstancias diversas. El mejor quitapesares, decía también San José María, es la oración. Señor, no me aguanto esta situación. Señor, esta persona me carga. Señor, esta dificultad. Y la abandonamos en Él. Y salimos tranquilos, aconsejados y con bríos renovados para conquistar esas metas que el Señor nos pone. Sabiendo que Dios, que es nuestro Padre, quiere lo mejor para cada uno. A veces puede ser que no entendamos por qué permite esto, o a veces como que vamos muy a ras de tierra y como que no levantamos la mirada, y por eso es la importancia de tratar a Dios como Padre y decir, Señor, ayúdame a ir al nivel que tú quieres, a la altura que tú quieres. Es famosa esa anécdota pues del que se graduó de piloto y entonces la mamá le decía, vuele bajito
y despacio. Pues bueno, el peor consejo, ¿no? El Señor nos dice, no, tira para arriba y dale duro, ¿no? Y pues hay que hablarlo con el Señor y el Señor nos va diciendo cómo ir avanzando en ese camino. Sabiendo, como decíamos, que no es solamente nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestro propósito, nuestro músculo, que hace falta, sino el protagonismo es de la gracia. Dios nos da su gracia, como le dice San Pablo. Te basta mi gracia. Nos da su gracia y espera nuestra correspondencia, y esa amalgama es la clave de la santidad. El prelado de la obra predicaba el año pasado en la fiesta de San José María, precisamente sobre esta condición de hijos de Dios, y citaba a San Pablo, que en la carta a los romanos dice: ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibieron un espíritu de hijos de adopción, en el cual clamamos, Abba, Padre. Y decía don Fernando, por el bautismo somos hijos de Dios en Cristo. Y esto supone una nueva manera de ver a Dios, marcada por el amor, por la confianza y la sencillez, que son las actitudes propias de un hijo con su padre. Podemos pensar, ¿cómo es mi relación con Dios? A veces, por, no sé, la formación que hayamos recibido, la cultura en la que nos movemos, podemos tender a ver a Dios como por allá, absolutamente otro, trascendente, al que hay que hablarle pues con grandes boatos. Y no es, dígale papá, es lo que dijo Jesús, Abba, Padre. Y no es Adonai, Kyrios, papá. ¿No? Dígale papá, como un niño le dice a su padre, con esa confianza, ¿no? Péguese del pantalón, jálelo de la bota y dígale, papá, necesito ayuda. Alguna vez San José María decía, a veces me siento en mi oración, contaba de una película, un tiempo en que dormía mal, entonces le hicieron una trampa de organizar películas con frecuencia, para que recuperara sueño. Mientras los muchachos veían cine, él dormía un poquito. Y entonces alguna vez se sentó pues ahí junto a uno de esos numerarios que estaba en el seminario de la prelatura, y entonces le dijo, hijo mío, no me dejes dormir. Ah, no, padre, tranquilo. Pero efectivamente se durmió pues a los 5 minutos. Y entonces la película iba como con mucha tensión, y hay un momento en que un peladito en la selva gritaba, ¡papá! Y entonces ahí despertó San José María. Ay, hijo mío, muchas veces así le digo yo al Señor en la oración, ¿no? Un grito, ¡papá! Y ya sabe que Dios pues sale por delante, ¿no? Con amor, con confianza, con sencillez. Saber que tenemos un Padre que nos ama infinitamente nos permite llevar una vida alegre y plena, y nos lleva también a iluminar todos los ámbitos de nuestra existencia desde ese amor, desde esa confianza, desde esa sencillez. A veces también pasa, me lo decían, de algunos cristianos que como que tienen unas respuestas muy estereotipadas, o como que van mostrando un cristianismo lleno de normas, o bueno, como que van, no sé, trasladando al cristianismo sus defectos, dijéramos, ¿no? Y en esto el Papa Francisco insistía mucho, el evangelio de la alegría. Hay que anunciar a un Jesús que ama, a un Jesús que vive, Jesús que te ama, Jesús que dio la vida por ti, Jesús que te perdona. Eso es lo que la gente que lleva, no, Jesús que condena, tú debes estar en pecado y te vas para el infierno. Y no, pero pues sí, el pecado lleva al infierno, pero Jesús no vino para eso, Jesús vino precisamente para perdonar y para decir, oye, mira, Dios te perdona, lo que sea lo perdona, Dios te ama, Dios dio vida por ti. La alegría del evangelio, una persona de esas, uno pues la sigue hasta donde sea. Estos días algún periodista decía eso, que el Papa León no está diciendo nada raro, no está haciendo titulares de prensa. Dice, el problema no es del Papa, el problema es de los que hacen los titulares, porque el Papa, ¿qué está diciendo? Porque lo está diciendo, Dios nos ama. ¿Sí? Que esto no sea un titular de prensa es un problema. Es que esto tendría que ser a 8 columnas, ¿no? Dios nos ama. Y ese es el anuncio del Papa. Dios es tu Padre y te quiere más que cualquier padre de la tierra quiere a sus hijos. Pues qué gran anuncio, ¿verdad? Pues bueno, en la medida en que nos hagamos cargo de esa idea, de que lo experimentemos, iremos por el mundo anunciando ese Dios. Un Dios que es amor infinito
que nos permite llevar una vida alegre y plena y nos lleva también a iluminar todos los ámbitos de nuestra existencia desde ese amor, con confianza, con sencillez, aunque haya dificultades y también cuando experimentamos con más fuerza nuestros defectos. Pero bueno, se nos acabó el tiempo y pues acudamos al Señor con la oración colecta de la misa, del bautismo del Señor, pidiendo la intercesión de nuestra Madre. Dios es nuestro Padre y la Virgen nuestra Madre, para que nos alcance la gracia de salir renovados de este tiempo, de empezar un nuevo año con el propósito de fundar nuestra vida espiritual y apostólica en la oración, en la esperanza y en la filiación divina. Dios Todopoderoso y Eterno, le decimos, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar de modo solemne a tu Hijo amado, concede a tus hijos adoptivos, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.